Paz de Cristo, amados hermanos, amigos que nos escuchan por las redes sociales. Voy a hacer una oración para comenzar el estudio bíblico de esta tarde. En el nombre de Jesucristo, pedimos tu bendición, Señor, para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde y están viendo, Señor, aleluya, de las redes sociales, para que tu palabra venga a traer bendición a cada uno de nosotros. Usa mi mente, mi corazón, unge mis labios, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias porque tú eres bueno y quieres que estudiemos tu palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. En esta tarde vamos a tener un estudio siguiendo el tema de la madurez cristiana. ¿Por qué debo madurar? Madurar significa dejar de pensar en ti mismo para comenzar a ver las necesidades de los demás. Efesios 4 del 13 al 15 dice: que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos aquí las palabras del apóstol San Pablo, un hombre que Dios lo usó poderosamente, un hombre que escribió 14 cartas, un hombre que dedicó su vida a Cristo, aunque antes él no conocía estas cosas, pero tuvo un encuentro con Dios y el Señor lo transformó y lo cambió. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios que cambió a Saulo de Tarso y llegó a ser el apóstol Pablo, también nos puede cambiar a nosotros y nos puede dar esa madurez que necesitamos para servir en su obra, en su iglesia y a los demás. En la lección anterior se habló de la madurez espiritual y se decía que es mucho más que acumular conocimiento bíblico o años de antigüedad en la iglesia. Dijimos que madurar es en realidad experimentar una transformación total que nos permita llegar a ser como Jesús. Ahora hablaremos de la necesidad, el propósito y los resultados de la madurez espiritual. Aquí el apóstol Pablo nos dice que crezcamos en todo. Y ya sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y queremos crecer en todo para que el reino de Dios sea expandido, que se extienda y que así como a nosotros alguien nos habló de Cristo, alguien nos dio testimonio y la palabra de Dios cuando la comenzamos a leer hizo el efecto en nuestro corazón y transformó nuestra vida, porque la palabra de Dios es poderosa, es como una espada de dos filos, dice el apóstol, y creemos nosotros que lo que nos cambió a nosotros y cambió al apóstol Pablo, también puede cambiar a las personas que nos escuchan, que están a nuestro alrededor, y que esa palabra todavía hoy tiene el poder suficiente para cambiarnos y ayudarnos a conocer la verdad que es Cristo Jesús. Que crezcamos en todo. San Pablo llegó a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La palabra de Dios es nuestra propia experiencia y nos enseña que Jesús nos ha
no nos ha dejado huérfanos en la vida. Él ha venido por medio de su Espíritu. Él habita en nosotros y nos guía a cada paso de nuestro peregrinar. Realmente no hay nada más precioso que el gozo de tener compañerismo con Jesús cada día, mientras nos preparamos para una vida eterna que Él nos regaló. Entonces, queremos experimentar, queremos seguir disfrutando, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo y queremos seguir madurando. Esa es la necesidad de madurar. Vamos a ver tres cosas: el propósito, ¿verdad?, los resultados, pero primero la necesidad de madurar. ¿Quién no quiere madurar? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere ser un mejor cristiano? Para ello necesitamos ir a las Escrituras, ir a Jesús, el que nos puede dar el entendimiento, el que nos puede dar la sabiduría, el que nos puede dar de su gracia para que nosotros podamos crecer. Dice, vivir en Cristo es abrirnos a un mundo nuevo, es transitar un camino lleno de experiencias vitales para nuestro desarrollo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús nos ofrece una vida abundante. Él promete hacernos conocer la verdad que está en Él, y esa verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado, de vivir y para poder vivir una vida victoriosa, esa vida vibrante y llena de significado. Nuestro gozo cubre completamente las aflicciones temporales, persecuciones y dificultades que ocurren a lo largo del camino. Cuando Jesús dice en San Juan 10:10, yo he venido. Ese es el propósito de la venida de Cristo a esta tierra. Él significa un Salvador. Dice allá en San Mateo 1:21, dice que el Señor a eso vino y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando conocemos quién es Jesús, el propósito de su venida, no solamente el Señor vino para salvarnos, sino que vino para darnos conocimiento de la verdad. Y Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por eso le damos muchas gracias a Dios cada día que leemos su palabra, cada día que oramos a Él, disfrutamos de su compañerismo. Jesús está con nosotros. Él no está muerto. Él es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Él es el Todopoderoso, el Dios de la gloria. Y por eso le damos alabanza, agradecimiento. El apóstol Pablo describe su propia experiencia en la vida cristiana de la siguiente manera. Y dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloriosa eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Nueva versión internacional. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia. ¿Cuánta experiencia adquirió el apóstol Pablo? ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Él fue un apóstol abnegado. Él se dedicó en cuerpo y alma a llevar el evangelio, a llevar las nuevas, a enseñarle a otros que no conocían la palabra de Dios. Llevó el evangelio a Asia, llevó el evangelio a esos continentes que no había llegado el evangelio, pero Dios usó al apóstol Pablo, se llenó de colaboradores
que le ayudaron a hacer su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. Estableció iglesias, dio la palabra de Dios a las gentes y miró la transformación y la conversión. Están los testimonios ahí en el libro de los Hechos, la conversión de hombres y mujeres que escucharon la palabra de Dios por medio del apóstol San Pablo. Le damos las gracias a Dios, lo glorificamos porque hay personas que todavía quieren saber de Jesús, quieren conocer del Dios vivo, quieren saber del Santo de Israel y la gloria y la honra y la alabanza. La madurez nos capacita, hermanos y amigos, para ayudar a otros. La madurez no es un proceso rápido. Aún los hombres de Dios pasaron por dificultades, por tormentas, por problemas, por desánimos, pero Dios los sacó adelante. No se soltaron de la mano poderosa de Dios y continuaron. Entonces la necesidad de madurar todavía está presente en nosotros. Queremos ser mejores. Segundo propósito, el propósito de madurar está ahí, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude. Luego tenemos aquí, dice que el propósito de madurar espiritualmente es aprender y aplicar en nuestra vida los principios de la vida cristiana, los cuales se encuentran claramente señalados en la palabra de Dios. Todos queremos ser mejores cristianos, ser mejores creyentes, agradar de una manera mejor a Dios, llenarnos del conocimiento y compartirlo. La Biblia tiene mucho que enseñar acerca de nuestros deberes en la casa de Dios, en la iglesia, en el escenario de nuestra vida. Estos puntos son vitales porque los cristianos no somos unas islas. Nuestra influencia en la gente es absolutamente real. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y que también nosotros somos la luz del mundo. Y aquí tenemos que ver, ¿verdad? Lo que hacen estos elementos. La luz maravillosa. Jesús es la luz del mundo, pero también le dijo a sus discípulos, ustedes sois la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, para que nosotros iluminemos también de esa luz que el Señor nos transmite, iluminemos a otros. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Les demos testimonio. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal sabemos que es un condimento que le da sabor a la comida para que no sea insípida. Y nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ayudamos a las personas para que vengan a la luz del conocimiento de la palabra de Dios y para que disfruten también el sabor de la vida espiritual que Dios nos ofrece. Entonces queremos madurar, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. Y aquí encontramos un texto en el Salmo 119, 11, y dice aquí, David dijo estas palabras, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amados hermanos, amigos que nos están escuchando y mirando, no hay licencia para pecar. El pecado es lo que nos separa de con Dios. Dios es cierto que nos ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado nos separa de con Dios. El pecado nos hace mucho daño. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos las personas que se han desenfrenado, que no han hecho conciencia, que no han cuidado sus actos, cómo han terminado, cómo las personas se han alejado de Dios, aún se han rebelado contra Dios.
no han querido oír sus preceptos, sus mandamientos. Aún su pueblo santo, el pueblo de Israel, cayó en desobediencia y en transgresión y tentaron a Dios en Meriba y en muchas otras cosas como adorar dioses falsos. Dios aborrece el pecado. Dios nos ama y aún perdona nuestro pecado cuando nos arrepentimos y venimos a Dios con un corazón contrito y humillado. David experimentó todas esas cosas y Dios amaba a David y nos ama a nosotros, pero el Señor quiere que reflexionemos, que maduremos, que volvamos a Él, que volvamos a su palabra, que amemos sus mandamientos. No hay licencia para pecar. Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere nuestra obediencia. Quiere que maduremos. Los resultados de madurar. Vamos a ver estos resultados. Ahora veremos 7 cosas que el Señor espera que hagamos por su reino. Después de que hemos madurado en la fe, la lista no está completa, pero es un magnífico resumen de la gran comisión, del encargo de hacer discípulos que Jesús nos dejó. Vamos a ver 7 cosas que el Señor quiere que hagamos. No son todas, pero es en un resumen. Primero, predicar. Quiere que prediquemos, que llevemos las buenas nuevas, la gran comisión que Jesús dejó antes de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es la necesidad, la urgencia de llevar estos estudios, de predicar la palabra del Señor, de llevar el evangelio a los corazones necesitados. Cuánta necesidad hay de predicar. Entonces, porque cuando predicamos, la predicación trae conversión, trae que la gente son transformadas y que las personas cambian sus vidas porque el Señor los toca. Segundo, proclamar. Claro, predicar es proclamar, compartir la palabra, proclamar la salvación que es en Jesús, convenciendo a otros para que reciban a Cristo como su Salvador y Señor y sean bautizados en su glorioso nombre. Esto es lo que el Señor quiere y el Señor requiere de nosotros, que prediquemos su palabra, que le demos la honra y que le demos la gloria a su santo nombre. Qué maravilloso es cuando alguien recibe la palabra. Qué maravilloso es cuando alguien cree la palabra de Dios. Cuando alguien cree la palabra de Dios, hay una conversión. Es como un río que va en medio del campo y esa agua va dando vida a las plantas. Las personas pueden tomar de esa agua, pueden usarla para asearse, la usan para los sembradíos. El agua es vida y Jesús es el agua de vida. Es el agua que se le ofreció a la samaritana allá en el capítulo 4 de San Juan. Y aquella mujer entendió y comprendió que no era el agua física, el agua material, sino que era el agua de vida, la palabra de Dios. Y cuando alguien escucha, cuando alguien pone atención, empieza a saciar su sed espiritual. Y Jesús es el pan que descendió del cielo y la persona empieza a gustar ese pan espiritual para su alma. La tercera es orar. Que los creyentes reciban el bautismo del Espíritu Santo y después continúen en el Espíritu. Orar para que descienda el Espíritu Santo, la promesa del Señor que dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros porque estoy entre vosotros. El Señor no nos dejó huérfanos, nos ha dado de su Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 2:38,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un regalo especial, maravilloso, el Paracleto, uno que está a nuestro lado, un abogado. Nos enseña las cosas que tenemos que decir. Dios mismo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Orar para que los hermanos reciban el Espíritu Santo y tengan un nivel de madurez, de comprensión, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo revela. Gracias le damos al Señor por esa gran bendición. 4. Ayudarles a adquirir hábitos cristianos y vivir bajo la voluntad de Dios en dependencia completa de Él. Vivir en la plena voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de inmundicia, que nos apartemos del pecado, de lo que nos aleja de Dios. Número 5, 6, capacitarles para que cumplan su ministerio dentro y fuera de la iglesia, para que hagan su parte en la crucial misión de rescatar a los perdidos por quienes Cristo ofreció su vida. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas, que queremos que sean rescatados de la manera que viven equivocada, o sin conocer al Señor, o participando de los placeres y del pecado temporal de la vida, para que vengan a una verdadera vida en Cristo, una vida espiritual. Y número 7, motivar y animar a otros para estar siempre preparados para su partida de esta tierra, para su entrada a la eternidad. Qué experiencia y qué palabras que el Señor nos dice que nosotros vamos a estimular, vamos a motivar, vamos a animar a las personas para que se preparen, para que nos preparemos para ese encuentro con el Señor, cuando Él venga por su iglesia, lo que llamamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor Jesucristo nos quiere llevar a su casa, a las mansiones celestiales, que Él dijo allá en San Juan 14, que iba a preparar. Aquí somos peregrinos, hermanos, amigos, aquí vamos de pasada. Todo lo que hay terminará. Esto es efímero, esto es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabamos al Señor y lo glorificamos. Quiero leer un texto que se encuentra aquí en el capítulo 4 de la segunda de los Corintios, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras el apóstol San Pablo las expresa aquí y nos está diciendo estas cosas maravillosas, y nosotros queremos que el Señor nos ayude para permanecer. El Señor nos guíe para estar firmes. Aquí el apóstol Pablo está hablando de sufrimientos lógicos, naturales, porque todos batallamos. Él también batalló mucho. Él también sufrió. Y Él nos dice allá a los romanos en el capítulo 8, que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Esa convicción que tenemos que el Señor nos ama y que Él pagó el precio. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, persecución, desnudez,
ni lo alto, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario seguir al Señor. Es necesario permanecer. Es necesario, hermanos y amigos, creer. Es necesario mantenernos firmes, porque el tiempo de nuestra partida está cercano. Llenarnos del conocimiento de Dios, de su palabra. Y entonces, en conclusión, dice, quienes se han preparado y se esforzaron por alcanzar la madurez espiritual, Dios le promete todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nueva traducción viviente. 1 Corintios 1, 7 al 9. Nuestra oración es, hermanos y amigos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que sigamos con esta fe inquebrantable, con esta convicción, con esta seguridad de que estamos sirviendo a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Y vamos a orar para que el Señor nos dé la victoria que tanto hemos estado pidiendo y suplicando sobre las cosas que están pasando. Dice allá el libro de los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es para los que han alcanzado, los que hemos alcanzado madurez. Qué importante es, ¿verdad?, estos pasos que se han mencionado, la necesidad de madurar, propósito de madurar y, ¿verdad?, eso que el Señor quiere, los resultados los estamos viendo. Personas se están convirtiendo, personas se están bautizando en el glorioso nombre de Jesucristo, personas están recibiendo el Espíritu Santo, personas están creyendo, el Señor está haciendo milagros, el Señor es el mismo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Por qué, verdad, no abres tu corazón, amigo, y aceptas la palabra de Dios en esta tarde? Vamos a orar y las cosas que están aconteciendo en el presente nos tienen inquietos. Hay personas que tienen pánico, tienen temor, no hayan una respuesta a lo que está sucediendo. Son profecías, están escritas que en los postreros días, en estos tiempos, vendrían todas esas cosas y aún vendrán más, pero todo pasará. Pero el pueblo de Dios, cuando creemos a la santa palabra de Dios, cuando confiamos en el Señor, Él nos cuidará, Él nos dará la fortaleza, Él peleará por nosotros. El Señor tiene la victoria. Jesús te ama, hermano, amigo. No nos soltemos de la mano de Dios. En sus manos estamos seguros, dijo Jesús. De mis manos nadie los arrebatará. Por eso, en este momento voy a orar. Señor Jesucristo, tu palabra ha salido y ha sido expuesta, Señor. Ahora tú haz la obra en los corazones de las personas que han escuchado. Bendícelas en su casa, los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, Señor, los que están enfermos, Señor, con este virus, Señor.
Ayuda a los médicos, a las enfermeras, los paramédicos, los policías, Señor, las personas que limpian, aquellos que están sufriendo porque perdieron un ser querido. En el nombre de Jesucristo, Señor, compadécete de nosotros, Padre. Ayúdanos a pasar esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a mirar al otro lado y que después de la tormenta venga la calma y que sean momentos de reflexión, días, Señor, aleluya, para servirte y agradarte y estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te lo suplicamos desde ahora y para siempre, que tu palabra, aleluya, sea glorificada por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios mucho les bendiga. Amén.